Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es César Martínez y les mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! Queridos amigos, en esta ocasión voy a presentarles entrevistas que fueron realizadas a personas que estuvieron muy cerca y en contacto directo con información sensible y con material extraterrestre. Primeramente les voy a hablar del señor Don Philip, quien participó del diseño y la construcción del famoso avión U-2 y del USR-71 Blackberry, que son estos aviones espías que se utilizaban durante la Guerra Fría. Bueno, dice este señor que no solamente contamos con dispositivos, sino que hemos logrado enormes avances tecnológicos gracias al estudio de estos artefactos. Dice que durante las décadas de los 50 y 60, la OTAN investigó el origen de las razas extraterrestres, que no las estaban encontrando afuera, sino que las estaban encontrando instaladas aquí en nuestro planeta, y que gracias a la ingeniería inversa salieron las CPU, los láseres, visión nocturna, podemos decir que con chalecos antibalas. Hubo algunas naves recuperadas en 1945 y 47 en Roswell, Nuevo México, y sí eran reales, y sí obtuvimos algo de tecnología de ellas, y sí realmente las pusimos a trabajar. Y podemos agradecer a la gente del Ejército de los Estados Unidos por tener la visión de poner esto en práctica en la industria para el beneficio de la gente del mundo. Yo sé que esto es un hecho, lo pusimos en funcionamiento, pero nos llevó mucho tiempo descubrir lo que era y luego descubrir cómo podíamos usarlo. Y entonces, ¿para qué usarlo? Y sobre todo si esos productos eran útiles para la humanidad. No fue hasta más tarde, en los 80 y 90, cuando fundé una empresa llamada Light City Technologies. Era una corporación de desarrollo tecnológico de carácter secreto. When I founded a company called Light City Technologies, it was a technology development corporation of a secret nature. We work with data signals. Trabajamos en señales de datos, aviónica, ciencia de computadoras y, como te había dicho antes, nos conocíamos de ciertas agencias militares que tenían contratos con la CIA u otras ramas de lo que usualmente se llaman industrias invisibles. Yo diría que es un buen término. Lo podemos llamar negro, negro profundo u oculto. Y eso podría estar bien con las jergas populares, pero habiendo participado en ello, y como todavía lo hacemos de vez en cuando, tenemos que tener un contrato, porque podríamos conseguir algo útil, que incluso pueda salvar vidas o hacer dinero. Y eso va para todos, no solamente este país. Because we might get something useful that can save lives and save money as well. For everybody, not just this country. The question. Ahora, la pregunta de si hay razas, alguna gente las llama razas avanzadas. Bueno, el conocimiento que tengo de estas tecnologías que vienen con las naves o las naves que fueron capturadas aquí, bueno, yo no vi las naves ni tampoco los cuerpos, pero ciertamente conozco algunas personas que lo hicieron y por supuesto muchos ya han fallecido, pero no hay ninguna duda para mí de que hay personas o seres que vienen de fuera del planeta, pero que han vivido aquí durante mucho tiempo. Some of the people that did. Bringing it up to date. Pero poniéndolo al día de hoy, el reporte de la OTAN decía que había 12 razas y en el sumario final decía que tenían que tener contactos para entender quiénes eran estas razas, qué estaban haciendo y qué podían hacer. Pero bueno, no entraron tanto en contexto, aunque ciertamente verificaron que no han estado aquí por unos pocos años, sino que tal vez cientos o miles de años. Y esto estaba escrito en el texto. Ahora, volviendo a la tecnología que podríamos haber utilizado, los chips, los láseres, la visión nocturna, lo que llamamos chalecos antibalas y algunas otras cosas, bueno, todas estas fueron utilizadas y desarrolladas. Los chips, los que llaman CPU, fueron desarrollados a grandes pasos. Ahora, bien, ¿por qué sucedió eso? Pero si pones las cosas juntas, es un poco de investigación, te darás cuenta que, wow, sí, nos beneficiamos de todo esto. Y no fue porque necesariamente estuvieran compartiendo la tecnología, es porque la recogimos y la pusimos
datos en un archivador. Y no nos preguntamos si esta gente que estaba viniendo de afuera era amable o si era hostil. Bueno, si fueran hostiles en mi propio conocimiento y sentimiento, no sé todo de ellos, pero entiendo que nos podrían haber destruido con sus armas. Al menos podrían haber causado un gran daño. Hablaste de todos estos dispositivos. ¿Piensas que vienen de aparatos extraterrestres? Sí, sin duda, provienen de los eventos de Roswell. Yo sé que algunas de las tecnologías que surgieron del incidente de Roswell, y hablo de las tecnologías que vinieron con la nave extraterrestre. Pero bueno, el tema es que la razón por la que se estrellaron es que su mecanismo de guía fue interrumpido por nuestro radar o por algún tipo de equipo que teníamos. Quiero decir que esto fue por accidente. Yo no sé en realidad mucho sobre esa parte, pero lo que fue más validador para mí es que uno de nuestros científicos contratados para nuestra empresa privada trabajó con ellos y trabajó con un par de esas tecnologías. Todo mientras estaba en una agencia de inteligencia muy prominente del gobierno de los Estados Unidos. Ahora bien, respecto a los que han dicho que en algún momento el gobierno de los Estados Unidos ha estado relacionado con el rescate de naves no humanas y su extracción de datos y componentes para la realización de tecnología inversa, el señor Philip Corso, que es un coronel retirado del ejército de Estados Unidos, trabajó en investigación y desarrollo. Gran parte de su carrera, el señor Corso llegó a escribir un libro titulado El día después de Roswell, que fue publicado en el año 1997, que estuvo a cargo de un programa secreto para trabajar sobre tecnología extraterrestre recuperada del accidente en Roswell y sembrar esos desarrollos en la industria norteamericana para que las empresas norteamericanas, valga la redundancia, pudieran sacar provecho de eso. Han de saber que sobre todo en Estados Unidos y dentro del entorno de las personas involucradas con el fenómeno OVNI o UAP, el señor Corso tiene una gran credibilidad. Escuchen por favor de su propia boca el cómo su historia sale a la luz y por qué. No estuve en Roswell en el 47. En el 47 regresé de Italia. Había sido jefe del servicio de inteligencia en Roma y allí estaba en el negocio de inteligencia, me habían entrenado los británicos. Así que cuando regresé, fui a Fort Riley en Kansas y estuve destinado allí. Era veterinario y teníamos caballos y también era instructor en la escuela de inteligencia. Teníamos una fuerza especial allí. Pero una noche yo estaba como oficial de guardia del puesto. Eso significa que yo tenía el control durante esa noche y era el que revisaba a todos los guardias, a todas las áreas de seguridad y revisaba todo el puesto. Y ese era mi deber aquella noche. Y entonces fui a la sección veterinaria y uno de los sargentos que conocía muy bien era el sargento Legado aquella noche. Y le pregunté, sargento, ¿cómo está todo por aquí? Y me dijo, muy bien, señor. Y le dije, ¿sabe? Me dijeron que vigile esta área porque tiene algo sensible allí. Y me dice, ¿quiere verlo, señor? Venga y mire. Y lo conocía muy bien, así que me acerqué y había 5 cajas allí. Creo que eran 5 o 6, creo que eran 5. Levanté una caja y allí estaba este cuerpo flotando en un fluido. Y lo miré unos 10-15 segundos, no mucho más que eso. Y volví a bajar la tapa y le dije, sargento, vayámonos de aquí ahora. Porque soy el oficial de guardia y puedo caminar por aquí. Pero podrías meterte en problemas por tener esto aquí. Así que le dije básicamente que salga de allí conmigo. Entonces salimos y nos dijeron de dónde venía, sargento. Porque me dice, bueno, 5 camiones pasaron por aquí. Y venían de un aeródromo en Nuevo México. Y se dirigen hacia la base Wright-Patterson. Mira, en aquellos días no teníamos estas grandes carreteras. Por aquel tiempo, la ruta 40 era la única que iba por todo el país. Así que la ruta que tomaban era la 40. Pasaba por Fort Riley, Kansas, y luego iba hacia la base de la Fuerza Aérea en Wright-Patterson. Así que le dije, bueno, mantente alejado de todo esto, sargento, no quiero que te metas en ningún problema. Y allí me puse a pensar qué era eso. Primero pensé que era un niño porque era pequeño. Luego miré esta cabeza y
Esto solo sucedió en cuestión de segundos. Y volví a bajar la mirada y la cabeza era diferente, los brazos eran delgados, el cuerpo era gris. It was different. The arms were spindly. The body was gray. So, right at that moment, I figured... Así que justo en ese momento pensé, no sé qué es esta cosa. Así que como era un agente de inteligencia, simplemente lo guardé aquí en mi cabeza y esperé hasta que tal vez en el futuro pudiera obtener un poco de cooperación para evaluar de qué se trataba esto. Así que rápidamente lo olvidé. 10 años más tarde comandaba un campo de tiro en Nuevo México, en White Sands, el campo de tiro de misiles del ejército, cerca del sitio Trinity. Bueno, allí estaba en el cuartel general y mi propio radar comenzó a detectar objetos que iban a 3 o 4.000 millas por hora en esta área. Tenía unos radares que se fijaban en el objetivo y los muchachos me dijeron en aquel momento que con una aceleración rápida de 3.000 o 4.000 millas por hora rompían el bloqueo del radar, y ese era uno de los mejores radares que teníamos en aquel momento. Así que cada vez que esto sucedía me sorprendía, y una vez se lo notifiqué a nuestro cuartel general y así muchas otras veces, pero siempre decían, olvídalo, no estamos interesados. Así que dije, bueno, no les contaré más nada. Pero bueno, cada vez que eso sucedía le decía a los muchachos que me traigan las cintas de los radares. Todas mis computadoras y todo mi equipo tenían cintas que mostraban luego toda la secuencia y podíamos verificar allí si algo salía mal. Así que pedí que me entreguen las cintas a mí personalmente y las revisé, y allí encontré que lo que me decían era verdad. Luego me fui y terminé en Alemania y comencé a detectar lo mismo en Alemania. 3.000, 4.000 millas y sobrevolando Alemania. Otra vez el radar se fijaba en el objetivo y en todos aquellos en los que lo fijábamos se rompía ese seguimiento. Pero bueno, 4 años después de eso estuve en la Casa Blanca y seguí recibiendo informes allí, pero eran solo reportes y en realidad no estaban clasificados de una manera en que pudieras ponerlos en un archivo y los mantuvieras juntos. Solo eran informes sencillos que llegaban y yo por supuesto tenía todas las autorizaciones, así que los recibía. Y una vez recibí un informe de la NSA que decía que estaban recibiendo señales desde el espacio, getting signals from space, which que no era solo ruido espacial o algo no descifrado que no pudieras leer. Eran realmente muy perfectos y parecía que algo los estaba guiando. Había un mensaje real, pero nadie había podido decodificarlo. Este era un mensaje muy coordinado, no era ruido espacial, ni fallas del equipo, ni nada por el estilo, o solo ruido que venía del espacio. Era un patrón. Así que la evaluación de que venían desde afuera del espacio me costó un poco, pero obtuve ese reporte. Y eso fue porque tenía las autorizaciones de la NSA. and I got that report at the White House, because I had the NSA clearances and all. And when I came back, Luego el general Trudeau me llamó porque había organizado un sistema de investigación y desarrollo en logística de misión secundaria para formar una unidad muy buena y compacta de unos 3.000 oficiales, que al final no era tan compacta. Así que primero me reporté allí como asistente especial. Tras eso él creó la división de tecnología foránea aproximadamente una semana más tarde y me puso a cargo de eso. Y entonces allí comencé a recibir los reportes. Comencé a recibir otros informes de accidentes. Allí obtuve artefactos y así llegué a visitar este sitio de investigación. Pero cuando arribé allí habían pasado ya 14 años. Pero yo heredé todos esos artefactos y heredé los informes de autopsias del hospital Walter Reed. Ahora, había un laboratorio en Walter Reed que era nuestro laboratorio y lo financiábamos. Y ellos fueron los que hicieron las autopsias para nosotros. Pero no dejamos ninguna copia allí. Todas esas copias tenían que volver a nosotros. Porque, te digo, era nuestro laboratorio. Nosotros poníamos el dinero. Así que allí comenzaron a haber indicios, pruebas, de que una nave realmente se había estrellado aquí. Por supuesto, yo mantuve mi puesto por 35 años. Hice un juramento con un general y no revelaré los nombres de las personas, incluso de los que me han criticado. Y él me dijo una vez, 35 años guardaste el secreto, ni siquiera se lo dijiste a tu familia. Y yo le dije, ¿por qué debería contárselo a alguien? Pero bueno, el general me dijo, Phil, guárdatelo, que sea en secreto, pero cuando muera te libero de mi juramento. Hace 3 años el general murió y comencé a poner todo esto en papel. Mis nietos preguntaron qué hiciste durante la guerra. Les dije, miren, este es mi mejor legado. En realidad yo no tenía intención de escribir un libro, no mientras estaba con los militares, pero finalmente esto evolucionó y gradualmente sucedió. Comencé a escribir y finalmente se convirtió en esto. Así que ese es el contexto, mi contexto. Y como dije, yo tenía la evidencia de que ese incidente realmente sucedió aquí.
Bueno, amigos y amigas, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.